Buenas tardes. Aquí estoy una vez más. Soy Marilú. Esto es Metamorfosis y he titulado este gran tema de otra experiencia de vida, Crece donde estás plantada. Hoy les estaré expresando otra experiencia en la cual estuve involucrada hace 10 años atrás, que tuvimos que hacer un cambio radical desde una ciudad grande a un pueblo. Esta transformación, este cambio tuvo que hacer de muchos ajustes en los cuales yo tuve que volver a empezar de cero, porque se tuvo que vender desde carro, casa, muebles, todo, y traerse lo más básico y poder empezar de cero. Muchas veces diciendo sí, me gustaría hacerlo, pero fue muy caótico, muy traumático para mí, y eso fue algo que para mí me trajo pues mucho estrés, mucha amargura, mucho dolor, mucha tristeza en el principio, pero después me empecé a dar cuenta y meditar que todas las cosas que yo he hecho en estos 10 años, yo no las hice en 20 años que estuve en esa gran ciudad, que había muchas oportunidades y que había muchas cosas, pero en una ciudad es diferente a un pueblo, porque hay muchas distracciones y muchas atracciones en las cuales nosotros nos podemos envolver y nos podemos quedar ahí. Entonces todo este tiempo, todo este lapso que yo estuve expresando, todo eso fue algo que yo me he dado cuenta que estos 10 años que yo he estado acá en este pueblo, más tranquila, me he sentido más en paz. Pero el primer año que yo tuve ese cambio tan radical en mi vida no fue así. Fue de mucha pues estreses, mucho amargura, resentimiento, porque tuvimos que pasar todas estas experiencias cuando ya tienes todo estabilizado, todo parece que así va a quedar, pero no es así, porque nuestros planes son diferentes a los de nuestro Creador, siempre lo diré. Y entonces estuvimos todo ese lapso ajustándonos y tratando de volver a empezar, y fue difícil el primer año para mí, y ahora le doy muchas gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que yo he logrado en estos 10 años, en 20 años en esa gran ciudad no lo logré, no lo realicé. ¿Por qué? Porque estaba siendo atraída por todas esas cosas que acontecen en una ciudad, y que el trabajo, que él corre para allá, que él corre para acá, y las distracciones y las cosas que uno puede ir a diferentes cosas de diversión y parques y todo. Entonces no estaba yo tomando en cuenta todo eso de estar en paz y tranquilidad para poder hacer las cosas que tenía, pues que eran de suma importancia para mi vida espiritual y también para sacar ese potencial que yo no me daba cuenta que yo tenía. Pues tuvieron que pasar todos esos cambios, y a veces en nuestra vida los cambios traen crecimiento, traen madurez, nos traen a nosotros a confrontarnos a sí mismos y a darnos cuenta de qué tanto somos capaces de lograr si nosotros nos proponemos hacer algo. En 10 años yo he podido escribir 2 libros y he podido estar en paz, tranquila, tanto haciendo ajustes en mi persona y reencontrándome a sí misma, y volver a ser esa persona con la familia cercana y todo, de poder sentarme y conversar y conocer más a profundo todo esto, tanto mi familia inmediata como mi familia pues de sangre. Entonces todas estas etapas que uno expresa, que uno vive, son a veces muy caóticas al principio, pero después viene ese ajuste, ese entendimiento, esa aceptación, esa comprensión, y entonces uno puede seguir avanzando en la vida y dándose cuenta de muchas cosas que nosotros podemos hacer y que antes, por andar en el corre no lo podíamos lograr, no lo podíamos hacer, porque nuestro enfoque era otra cosa. Pero cuando te ves otra vez a empezar desde cero, sin casa, sin carro, sin muebles, pues es algo pues totalmente que solo Dios me ayudó a volver a salir de eso. Y con esta ilustración, con esta entrada que le hemos dado aquí a este otro episodio,
quiero traerles a todos ustedes que cuando ocurren cambios en nuestra vida, siempre debemos de pensar qué es lo que voy a aprender de ello, por qué está permitiendo esto en mi vida mi Creador, o si son situaciones que nosotros mismos nos hemos metido en ese lugar. Pueden ser cambios de trabajo, cambios de ciudad, como a mí, o cambio de hogar, diferentes situaciones en la vida que esté pasando, o una pérdida, o un divorcio, o algo, una enfermedad incurable, lo que haya venido a sus vidas que requiera de cambios. Entonces uno debe de pensar por qué Dios me está permitiendo estas cosas en mi vida y qué voy a aprender de todo esto. Entonces todas esas cosas que nosotros experimentamos siempre traen un propósito, bueno o malo, pero nosotros siempre, los creyentes, vamos a tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Por qué? Porque estamos fortaleciéndonos, y así como se fortalecen las semillas cuando entran a tierra y están ahí haciendo esa lucha para poder brotar, y pasan días, otras pasan meses, otras pasan semanas ahí hasta que sale ese brotito todo débil, todo desnutrido muchas veces, pero después que sale a la luz empieza a crecer, empieza a agarrar fuerza, raíces y firmeza, y empieza a dar sombra, y luego después está su flor, y luego después viene su fruto. Entonces todas estas cosas, todos estos procesos que nosotros podemos ver acerca de los procesos de la metamorfosis, de la oruga que se va convirtiendo en capullo, luego después viene la mariposa, o de la semilla que después viene un pequeño brotito y después se convierte en un árbol que da fruto. Nosotros como seres humanos también damos fruto, bueno o malo, como les he dicho, pero nosotros tenemos que entender y ver que todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas nos enseñan, todas las cosas nos motivan, y aún si por una razón o algo caemos en una depresión, no nos tenemos que quedar ahí, tenemos que salir de esa depresión, tenemos que continuar adelante, seguir viviendo con ese plan, con ese propósito, hasta encontrarlo y saber por qué nosotros estamos plantados en esa situación, en esa condición, en ese estado emocional que nos encontremos o lo que sea. Entonces, todo esto que nosotros tenemos que ser procesados, no nos gusta, a nadie le gusta ser corregido, a nadie le gusta estar pasando por dolor o tristeza, a nadie absolutamente le gusta incluso la espera en las líneas, en las tiendas, en donde sea. Pero la espera es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí debe uno analizar, debe uno meditar y pensar qué estoy haciendo, qué es lo que hay cambio o no en mi vida. Esta situación que estoy viviendo, esta etapa, me está desgastando o me está brotando. ¿Qué es lo que está pasando conmigo en esta situación que estoy viviendo? Y siempre poder tener ese análisis, como les digo, de conciencia, y meditar y encontrarnos a sí mismos y decir, wow, ¿dónde estoy parada? ¿Qué es mi fundamento? ¿Qué logros he tenido? ¿Estoy contenta con lo que tengo o no? Y entonces todo esto, todos estos procesos que nosotros, pues la vida nos permite seguir pasando y seguir viviendo, siempre deben de traer algo positivo a nuestra vida. Por más negativo que se vea todo, el proceso, la situación, siempre tenemos nosotros que agarrar lo bueno y aprender a analizar por qué me está pasando esto, sea yo la culpable o no. Siempre agarrar una enseñanza de todo eso y seguir avanzando, porque siempre les he dicho que los procesos son pasajeros, que las pruebas, las luchas son pasajeras, no se quedan para siempre. Los cambios repentinos, ser radical y todo eso también son pasajeros, esos cambios. Entonces uno tiene que continuar avanzando en esta vida, solo para bien,
y motivándose uno al otro y trayendo a nuestra vida ese sentir de gratitud por cada día, por cada noche que nos vamos a descansar y traer todas estas cosas buenas en nuestra vida siempre. Todos esos procesos, todas esas luchas que viví en el momento de esos cambios, de volver a empezar, de sin trabajos, sin nada, como les contaba, entonces te quedas nomás, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Y la experiencia que yo viví no fue tanto eso. Lo que yo viví al regresar a mi tierra natal fue que cuando yo me había ido para esa ciudad, me había ido para no regresar. Porque cuando estás en un pueblo, pues todo es básico, sencillo, no hay mucho de dónde escoger, más en el tiempo que yo me fui. Estábamos pues sin tiendas grandes, estábamos sin gasolineras, estábamos sin bancos, estábamos totalmente como si fuera un pueblo rural, un rancho. Entonces carecíamos de muchas cosas, no podíamos nosotros disponer que dijéramos, oh, voy a trabajar aquí cerca o algo, tendríamos que trabajar 2 horas de camino cada día, de ida y de venida, y era muy tenso. Entonces yo me había ido para no regresar. Entonces cuando vienen estas situaciones difíciles en esa gran ciudad y tenemos que regresar, pues tenía que volver a confrontarme con esos recuerdos, tenía que volver a confrontarme con las carencias, tenía que volver al inicio, y eso para mí era muy doloroso, era muy negativo, era de que me la llevaba yo muy triste, muy deprimida, y tuvo que pasar ese año en el cual yo estuve luchando y estuve peleando con mi interior y diciendo, en vez de estar ya quejándome, en vez de estar ya pataleando, como dicen en el idioma berrinchudo, voy a tomar cartas en el asunto y voy a analizar qué es lo que tengo que hacer. Y lo primero que yo tenía que hacer es hacer esos ajustes y pedir perdón a Dios, porque cuando uno pacta, no voy a regresar a este pueblo jamás. Ese fue mi pacto que yo hice, no voy a volver a regresar. Cuando yo regreso, por las situaciones que viví de regreso, yo venía con ese pacto activo, pero yo no me acordaba de que había hecho ese pacto. Y cuando yo empiezo a darme cuenta de las actitudes, del sentir que yo tenía emocional, orando a Dios, meditando en su palabra, me trajo a memoria que tenía que cerrar esa puerta de esos pactos que yo había hecho. Ese era un pacto. El otro pacto que había hecho con mi madre, que yo no iba a estar bajo su techo, que yo no iba a venir a pedirle a ella apoyo, porque yo fui una joven rebelde, una joven que no se sujetaba, y mi madre pues me llamaba la atención de diferentes formas, y yo estaba resentida con ella. Pero cuando yo regreso, cuando yo vengo ahí a su casa, entonces el Señor empieza a procesar todo eso y tuve que esforzarme a pedir perdón. Pero yo no sentía ese perdón. Yo decía, no quiero perdonar porque esto que pasó, esto que viví en mi infancia, en mi adolescencia, porque mi madre trabajaba mucho, nos hacía mucha falta mi mamá en la casa. Entonces todo eso era como que había un enojo, un resentimiento en mi corazón, y yo no lo quería perdonar, no quería soltar eso. Entonces todo eso me estaba dañando porque yo volví a esa casa, pero yo no recordaba esos pactos que había hecho. Pues el Señor me recordó todo eso, porque a través de su palabra el Señor lo que hace es que nos confronta a sí mismos en amor, con guante blanco nos da nuestras bofetaditas y nos hace entender. Por eso hay que leer su palabra, en dónde estamos mal, en dónde tenemos que hacer ajustes y en dónde tenemos que hacer cambios. Y a través de eso estaba leyendo su palabra y venía eso.
de que yo tenía que perdonar, de que yo tenía que soltar, de que yo tenía que cerrar esas puertas que yo había abierto, esos pactos, que a veces nuestra boca es más rápida que nuestros pensamientos. Entonces tuve que hacer todos esos cambios. El otro cambio que tuve que hacer es de volverme a encontrar en donde yo había vivido 10 años de violencia, 10 años de abuso emocional, psicológico con el padre de mis hijos. Y volver a esa casa, volver a verla, volver a recordar todos esos eventos fue algo también traumático para mi vida, que también tuve que hacer esos ajustes. Tuve que ir hasta la tumba de él y tuve que volver a estar recordando cada momento, cada etapa que yo me había ido totalmente sin arreglar esas cosas. Lo que tiene ahorita en este tiempo en nuestra vida de ser creyentes es que nada Dios lo deja para después. Todo llega a su tiempo, en el momento preciso, y todo eso, vinieron cambios a mi vida de una manera pues muy dolorosa, pero cuando yo lo acepté, cuando yo arreglé todas estas situaciones, fue algo maravilloso, fue algo muy bonito en mi vida, que yo agradezco con todo mi corazón que Él se haya presentado en mi camino y me haya adoptado como su hija. Y eso es algo que yo, la mera verdad, estoy muy agradecida con el Señor Todopoderoso, porque si no ha sido por Él, como siempre les diré, yo no estuviera aquí, ni tampoco en esta libertad que ahora me siento aquí a hablar a través de estos canales donde sé que muchas personas me van a estar viendo. No tengo las palabras más sofisticadas, tampoco los estudios más altos, ni tampoco soy de rango, pero con todo mi corazón y con humildad yo vengo ante ustedes para traerles que hay esperanza, que hay formas de poder salir adelante y hay cambios que nosotros solamente los decidir hacerlos y puedes hacer y lograr todo lo que te propongas. Puedes ser capaz de hacer tantas cosas y los temores y las angustias, todo se va, todo se va. Y el crecer en donde estés ahorita plantada, tal vez estás plantada y estás tan cansada de estar ahí plantada, rezongando, tal vez llena de depresión o de tristeza. Yo quiero sugerirte que medites y pienses qué voy a aprender en esta situación que me encuentro, qué es los cambios que yo tengo que hacer, los que van a ser prioridad y los que vienen después. Siempre debe de haber cambios en nuestra vida, siempre debe de haber algo diferente. Cada día es una oportunidad para hacer cambios, para volver a empezar de cero. Hay muchas cosas que nosotros estamos guardando, hay muchas cosas que nosotros quisiéramos lograr y tantas cosas que solamente se quedan ahí como en nuestro pensamiento y se desvanecen, o nos frustramos en la vida y vivimos una vida amargada, una vida llena de tristeza y de dolor, sin darnos cuenta que nosotros podemos ser capaces de lograr todo lo que nos propongamos, siempre y cuando demos ese primer paso y de ahí no paramos. Y podemos nosotros decir, bueno, no me gusta donde estoy plantada y no voy a dar fruto porque no se me da la gana, pero pues es para nuestro propio mal. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados con un propósito, y el primer propósito en su palabra está donde dice que un agricultor salió a sembrar y esparció semillas por todo un campo. Unas semillas cayeron en el camino, otras cayeron entre rocas, otras cayeron entre espinos y otras cayeron en tierra fértil. Esto está ilustrando que la semilla es el mensaje del reino de los cielos y que el agricultor es nuestro Dios y Salvador, y que sale a sembrar el nuevo evangelio y lo trae a la humanidad, pero cae en corazones roca o cae en corazones que están llenos de espinos y abrojos. Entonces escuchan las cosas de Dios, pero les absorbe o tienen poca raíz
brotan y después se secan, porque vienen los problemas, vienen las luchas y las pruebas, entonces no quieren seguir adelante. Vienen también la que caen en la roca, es aquella persona que escucha, aquella persona que acepta, aquella persona que pues oye el mensaje y le está gustando, pero no lo entiende, no lo entiende. Entonces viene el enemigo y le roba eso poquito que ha llegado a entender. Pero luego la que cae en tierra fértil es un corazón agradecido, es un corazón que ya está seguro de sí, que esa es la vida diferente que quiere tener, que esa es la vida que ya está cansado de toda la rutina, de todos los círculos, de todas las cosas que ha venido pasando conforme ha vivido, que ahora decide tener un cambio de vida totalmente entregado. Entonces da mucho fruto, del 30 al 60 y al 100%, como jamás en la vida había pensado, y da más que lo que fue sembrado. Entonces, estas cosas que nosotros experimentamos en nuestra vida, podemos nosotros estar sembrando positivo o sembrando negativo, pero estamos sembrando. Entonces, la cosa es cómo te sientes en tu interior. ¿Estás viviendo feliz? ¿Estás viviendo contento? ¿Estás satisfecho con lo que estás viviendo en esta etapa? Entonces hay que pararnos y analizar y ver en qué estado de esta plantación estamos. Si estamos en el proceso o estamos en buena tierra, o estamos en camino que no, viene el enemigo y se lo roba, o estamos entre abrojos, en los problemas, en las situaciones, en donde estamos enfocados realmente. Entonces todo esto se basa a un corazón humano y a nuestro Creador, porque como les he dicho y siempre les diré, todos los seres humanos, creas o no creas, somos creados por el mismo Dios y con propósito. Pero muchas veces mucha gente se va a ir sin ni siquiera haberse enterado cuál era su propósito. Entonces, en la vida todos deseamos gozo, paz, tranquilidad, armonía, y todo eso se tiene que cultivar. Y al cultivarle, pues da su fruto. Ya sea con el matrimonio, debemos de cultivarlo, ya sea con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, en nuestros cotrabajadores o en la iglesia, donde sea, donde vayamos. Todo esto tiene siempre un propósito. Entonces nosotros tenemos que entender y ver, a ver dónde es que estamos nosotros pues plantados. Ahí debemos de crecer, enraizar. También dice su palabra, dice que nosotros plantados junto a arroyos. Nada más me puedo imaginar un árbol grande, verde, frondoso, donde le está pasando agua siempre por debajo de sus raíces. Va a dar una sombra fresca, va a dar una sombra y un fruto agradable para los demás, porque siempre va a estar nutrido con todo lo que necesita. Nosotros como seres humanos necesitamos tener en las tres áreas de nuestra vida, que es el espíritu, el crecimiento, la madurez que se requiere en ello, la comida que se requiere para el espíritu, y también en las emociones, porque la mayoría de nosotros las traemos distorsionadas. O lloramos cuando debemos de reír, o reímos cuando debemos de llorar. O nos cubrimos con una sonrisa, con una cara pintada, cuando estamos llenas de tristeza y de dolor. Pero nuestros ojos son las ventanas de nuestro corazón, y esos reflejan todo lo que nosotros somos. Podemos estar muy peinada, muy bien cambiada, muy bien maquillada, pero nuestros ojos son los que hablan y dicen cómo realmente nos encontramos en nuestro interior. Entonces, no vamos a engañarnos a sí mismos, no vamos a engañar a nadie, ni mucho menos a nuestro Creador, qué estamos sintiendo en nuestro interior y qué es lo que nos frustra, qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos enoja, y traer todas esas cosas
a la mesa y traerlas y hacer ajustes y cambios, porque podemos hacerlos íntimamente, personalmente, pero también lo podemos hacer a través de consejería, lo podemos hacer a través de grabar un cassette y después destruirlo, lo podemos hacer escribiendo un diario. No hay que quedarse con nada adentro, siempre les diré eso. Siempre hay ayuda para todas las situaciones que estamos viviendo. Tal vez tengas tanta depresión y tanta tristeza y no sepas por qué también. Y puedes tomar un cuaderno y puedes escribir eso que estás sintiendo. No sé por qué me siento así. No sé por qué estoy pensando esto o estoy pensando el otro. Y todo eso va a hacer que tú te des cuenta cuál es la realidad de tu estado para poder actuar en él. Eso me ayudó muchísimo a mí. Escribir todo y cómo me sentía a través de diarios. Al año terminaba ese diario y cada diciembre yo quemaba ese diario para empezar otro en enero. Eso me ayudó muchísimo porque cada vez, cada día, cada momento yo escribía cómo me sentía en ese momento. Sin censuras, así como me sentía, escribía todo eso. Y después quemaba todo eso, destruía todo eso y poco a poco, sin darme cuenta, todo eso me fue liberando de todas esas cosas que me oprimían, que sentía en ese 7 años que estuve en viudez y en luchas con mis hijos, criando a mis hijos y batallando en una situación muy difícil de madre soltera. Y a todas aquellas que están ahorita en esa etapa, no se sientan tan vacías porque hay también solución para todas ustedes. Si se acercan a su creador, si se acercan a él a pedirle la guianza y también a pedirle al esposo, porque yo se lo pedí a él. Le pedí a Dios un esposo que le amara a él más que a nadie en el mundo y él me lo dio. Pero no fue como yo quise, no fue en el momento que yo decidí ni nada, fue en el proceso que él decidió dármelo. En ese lapso, esa oración fue contestada y al momento que fue contestada, yo no me di cuenta tampoco, así de repente cuando él se presenta en mi vida. Pero les voy a contar en un episodio siguiente esa situación porque fue hermosa, muy hermosa y es digna de contarla. Porque Dios hace las cosas maravillosas, muy hermosas, muy bonitas, entonces hay que expresarlas. Tal vez a mucha gente le aburran mis historias, tal vez mucha gente se sienta identificada con mis historias, pero todo esto es para bien, es para ayudar, es para sentir a la persona que mientras vivas hay esperanza, que no te quedes callado con nada, que siempre saques todo lo que traes adentro, de 1000 maneras se puede hacer. A veces no queremos hablarlo con una persona porque no sentimos capaces, pero como les digo, escríbanlo, grábenlo y destruyan todo eso. Solo hay que soltarlo, hay que sacarlo de nuestro ser para que no esté ahí carcomiéndonos por dentro. Es muy importante que aprendamos a soltar, a sacar, a hablar. Y también aprendamos a orar, a hablar con Dios. El orar no es nada más repetir lo que ya dijo alguien más o que ya está escrito. No, el orar es hablar con nuestro Creador y decirle cómo nos sentimos y agradecerle la vida y agradecer que nos ayude de antemano, porque Él lo hace posible. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, todas estas cosas que nosotros hemos ido experimentando en familia, en matrimonio, han sido muy tensas, han sido de una enseñanza muy fuerte, pero para bien. A pesar de que muchas fueron muy drásticas, pero han sido para bien, han sido buenas experiencias de vida que no me quería quedar con ellas, que quería traerlas, expresarlas para que podamos pues no quedarnos ahí y decir si ella pudo, si ella está ahora así, yo puedo también. Claro que puedes, todos podemos hacer todo lo que nos propongamos, todo lo que deseemos, lo podemos lograr, como les he dicho, siempre y cuando hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Todo lo que viene alrededor no podemos hacer cambios en lo que es el clima, en lo que son las situaciones en las ciudades donde estamos,
con los vecinos, con nuestros hijos inmediatos y adultos. No podemos hacer cambios nosotros con ellos, pero sí podemos orar, sí podemos clamar por ellos y sí podemos dejar que Dios nos transforme a nosotros para que podamos recibir esas cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor mejor, con mejor sabiduría, con paz, con alegría, no con amargura ni tristeza, ni tampoco estarnos por mi culpa, ¿no? Entonces, todo esto que expreso, todas estas cosas que hablo, son para traer a nosotros una esperanza, una fe de que todo es posible, de que puede lograrse, de que puedes triunfar en la vida y salir victoriosa. Entonces hay que esforzarnos a aprender, a no quedarnos quietos para que podamos nosotros hacer todo aquello de lo cual nosotros deseamos. Todos en esta vida podemos lograr cualquier cosa, no hay nada. Hay muchas habilidades que se pueden hacer con disciplina, hay muchas manualidades, hay muchas cosas que puedes inventar o puedes hacer para salir adelante. Hay demasiadas cosas que tú eres capaz de lograr, pero no te has dado cuenta del potencial que tienes. Entonces, analízalo, medítalo y ponlo en práctica. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que te sueltes, que te encuentres y que agradezcas y vas a desear más años para poder hacer y hacer más cosas. Y dice una vez, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué me la pasé más en las redes sociales? O me la pasé viendo novelas, o me la pasé comprando, o me la pasé acá, me la pasé allá, X cosas, que no había nada de productivo en mi vida, o para ayudar a otras personas. Entonces, piénsalo, medítalo y lógralo, porque lo puedes hacer. Todo se puede en esta vida, toditito se puede hacer y se puede lograr. Yo no soy una persona que sé mucho. Lo que he aprendido ha sido a través de todas esas experiencias y situaciones como tú, como yo, como alguien que esté viviendo en este momento. Entonces, con esto quiero motivarles a que luchen, a que avancen, no se queden ahí y que crezcan donde están plantados. Sea el lugar que estés, ahí crece y da fruto. ¿Por qué? Porque ahí fuiste plantada con un propósito y tiene objetivo. Entonces, te dejo con esta reflexión, no tan larga, pero ojalá que una palabra de la que expresé te haya puesto a pensar y tomes una decisión en tu vida y hagas los cambios que tienes que hacer. Aquí está tu canal. Gracias por llegar a este tiempo. Esto fue Metamorfosis. Crece donde estás plantada y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Yo soy Marilu.